Buenos días con todos. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de sistemas embebidos. El tema que nos tocó es la climatización. Quisimos enfocar nuestro proyecto en el área de incubación. Antes de realizarlo, tuvimos que hacer una investigación previa y también diseñamos un diagrama eléctrico para asegurarnos que todas las conexiones estén bien hechas. Agradezco a mi equipo por haber colaborado mutuamente en todo momento. Trabajamos juntos en el código, en el diseño y hasta en la construcción de la caja de la incubadora. A continuación, mis compañeros van a dar más detalle de cada parte del proyecto y al final se va a encontrar un video demostrativo de cómo funciona. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar de la configuración del hardware que hemos usado para nuestro proyecto. Aquí en este momento tenemos el diagrama de conexiones, en el cual hemos usado un ESP32, un DHT11 para monitorear temperatura y humedad, un sensor de ultrasonido, un foco conectado a alimentación externa, utilizando a través de un relé y un ventilador. Ahora vamos a hablar un poco de las conexiones que hemos tenido con el ESP32, en donde conectamos el DHT11 al pin 4, donde se mandan los datos, el trig y el eco que vendrían a ser los pines que utiliza el sensor de ultrasonido. Finalmente, con el GPIO 5 hemos usado el canal 1 del relé para el foco y el canal 2 para el ventilador, con una alimentación que ha sido del ESP32 con el USB a los 5 voltios. Los sensores utilizamos 3.3 voltios y 5 voltios según la especificación, porque hay veces que el DHT11 puede trabajar en estos voltajes sin ningún problema, y un relé con los 5 voltios. Finalmente voy a hablar un poco del código de lo que nosotros hemos usado para realizar el levantamiento de lo que es todo este proyecto. Para empezar, incluimos las librerías que nosotros hemos mencionado, que en este momento serían la de Wi-Fi, que el SP32 necesita conectarse a través de eso a un servidor y directamente con eso a Firebase. También utiliza la librería DHT de Adafruit, lo cual me permite manipular el DHT11. También hemos definido los pines 5 y 18 para el trigger y el eco del sensor de ultrasonido. Configuramos los relés para el foco y para el ventilador. Agregamos aquí las claves del Wi-Fi para que pueda salir el ESP32, una configuración básica del Firebase que tenemos en este momento, el URL del proyecto, un token moderado del secret key para la base de datos del Firebase. Finalmente hemos instanciado los objetos Firebase para finalmente empezar con las variables de incubación, los parámetros de temperatura constantes para días 1 al 21, que en este caso de la temperatura mínima va a ser de 37.2 grados y finalmente de la temperatura máxima va a ser 37.8. Los parámetros de humedad que están en 45 como mínimo y máximo estaría como 50. Finalmente estaremos hablando de las variables de lecturas para los sensores, que cuál es temperatura, humedad directamente para el DHT11 y distancia para el sensor de ultrasonido. Hablamos para la función de medir distancia con el Digital Write, que nos permite recoger estos datos mediante el sensor de ultrasonido. Finalmente regresamos con el Digital Write Pin Low, que permite leer el tiempo del pulso en el eco. Y finalmente calcular la distancia en centímetros realizando con la siguiente fórmula, que es la duración multiplicado por 0.034 dividido entre 2. Finalmente llegamos aquí a la función para ajustar los rangos de humedad según el día. Días del 1 al 18, donde la temperatura dijimos que por defecto estaba planteado entre 45 y 50 en los planos de humedad. Y finalmente en los días 19 o al día 21, en el momento de la eclosión de los huevos, puede llegar a aumentar a la humedad mínima de 65 y a la humedad máxima de 60. Si este otro día está por otro día que esté fuera de rango, por ejemplo 0.21, seguirán en estos planos que estaban mencionados anteriormente. Aquí, por ejemplo, tenemos la lógica del control para el foco y el ventilador, en el cual en el controlamos temperatura mediante el DHT11. Por debajo del mínimo agregamos este relay pam low que enciende el foco, manda los datos mediante un Firebase RTD string a nuestra base de datos de Firebase, y si es el caso la temperatura es mayor a la temperatura encima del máximo, apaga el foco permitiendo que este sensor de temperatura de estas condiciones puedan enfriarse. Si este está en el rango, lo apagamos para no sobrecalentarlo. Y finalmente llegamos a la parte de aquí, que es el control de humedad. Si la temperatura es muy baja, podría encender el sistema de humidificación. En este ejemplo solo apagamos el ventilador para que ya no se seque más. Mediante Digital Write de Line Pin Fan High, seteamos esto a la base del database del Firebase y finalmente lo mandamos a la nube. La humedad por encima del máximo, encendemos el ventilador para redundantemente ventilar el sistema de climatización. En el Firebase LTD, FDO, control ventilación on, y Printline, ventilador encendido, humedad alta. Eso es lo que nos vota a nosotros como parte del control que estamos realizando. Mandamos un serial.print para revisar las validaciones que nosotros estemos haciendo de forma correcta. Finalmente tenemos una humedad dentro del rango, un ventilador apagado, le mandamos para que la humedad se mantenga en rango. Finalmente configuramos el inicio de cada uno de estos dispositivos, le mandamos un setup en la parte del código de Arduino, un serial.begin en 115.200 para la parte de estos sensores, con un delay de 1 segundo. Finalmente configuramos los pines del sensor ultrasónico y configuramos los pines de relevadores como la salida del voltaje. Relevadores dependen en off si el estado es high o low, que se quedan así. Iniciamos finalmente el DHT11. Finalmente conectamos a Wi-Fi, esperamos
Esperamos un momento y finalmente nos va a aparecer esto. Junto con esto, luego aparecemos en la parte de Printline donde nos mostrará el Wi-Fi conectado con la IP tal, la cual necesitamos para la conexión con Firebase. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Antonio Herrera y les voy a explicar lo que fue las configuraciones realizadas en Firebase y Meet App Inventor para nuestro proyecto de la incubadora inteligente con un sistema de monitoreo y control IoT. ¿Ya? Comenzamos con lo que es la configuración de Firebase. Aquí en la 4.2 decimos que, bueno, una explicación rápida de qué es Firebase y por qué lo utilizamos. Firebase es una plataforma en la nube que nos permite almacenar y gestionar datos en tiempo real. Lo utilizamos en nuestros proyectos pues para guardar y recuperar datos de sensores como bueno, pues, la temperatura, la humedad, el nivel del agua, la distancia, como se puede ver aquí, ¿no? Y con esto también el control remoto de la incubadora. ¿Ya? Sería el propósito, ¿ya? La creación del proyecto de Firebase, pues en Firebase nos ingresamos y se crea un nuevo proyecto, del cual nos dan lo que es el URL y el token secreto, ya que nos permiten para poder conectarnos a la base de datos de Firebase y poder enviar los datos del sensor, ¿ya? Estos datos del sensor los obtenemos mediante la conexión con el ESP32, donde en el código de Arduino IDE agregamos el URL y el token secreto para que se pueda enviar los datos recolectados del sensor a la base de datos, ¿ya? Bueno, ¿qué estructura tendría la base? La vamos a ver en esta imagen. Sería la de control, que nos indica si es que el foco está prendido o apagado, y igualmente con el ventilador. A continuación, la parte de incubación nos cuenta cuántos días ha estado en funcionamiento el programa, y el sensor que nos mide lo de que es la distancia, la humedad y la temperatura, ¿ya? Después tenemos lo que es el Meet App Inventor, que es, bueno, igualmente, que es la Middle Inventor. Es una plataforma de desarrollo visual que nos permite crear aplicaciones móviles sin necesidad de escribir un código completo. O sea, no se escribe a mano, sino que se realiza de manera visual, como se puede ver aquí en la imagen. Es mediante programación en bloques, se le conoce, ¿ya? Primero lo que hicimos fue diseñar la interfaz gráfica con botones, etiquetas, sectores, lo que sea necesario para la aplicación, ¿no es cierto? Y como se puede ver en esta imagen, sería una imagen de prueba. La conexión con Firebase, igualmente tenemos lo que es el control, la incubación y el sensor. Como se ve aquí, aquí en la conexión con Firebase, se envía igual desde Firebase al MinApp Inventor para que en la aplicación del teléfono se pueda visualizar los datos almacenados del sensor. ¿Ya? Eso igual es a tiempo real y, y nos permite pues ver cómo se ve en la imagen, lo que es la humedad, la temperatura, el nivel del agua, si es que el foco está prendido y o apagado, igual el ventilador y la cantidad de días que han pasado, ¿no es cierto? Bueno, en conclusiones, hicimos el uso de lo que es la integración de Firebase, Meetup Inventor y un SP32. Luego logramos un sistema de monitoreo y control remoto eficiente, ¿no? Para la climatización y bueno, con Firebase aseguramos que el almacenamiento en la nube, comunicación con el SP32 sea en tiempo real y mediante esto los datos se enviaron al Meetup Inventor y bueno, pudimos crear la interfaz de monitoreo del sistema de aclimatización. ¿Ya? Buenos días, yo les voy a explicar el proyecto de sistemas embebidos, en el cual nos toca hacer un sistema de climatización. Y nosotros hicimos un pequeño ejemplo de incubación. En teoría es la humedad y la temperatura se van a necesitar para que crezca el huevo, no para que engendre. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos nuestra caja y voy a proceder a enfocar con la cámara más de cerca. Como pueden ver, aquí está la cámara, la caja. Como pueden ver, aquí está la caja y aquí tenemos la cubeta. Tenemos un sensor de distancia para medir el nivel de agua que va a estar aquí en la tarrina. También tenemos un DHT11 que le pusimos esquinado. Lo pusimos esquinado ya que para que lea mejor las temperaturas de foco, no podemos poner cerca de foco, si no nos está leyendo mal. Nos leería mal ya que la temperatura estaría directo del foco, sería. Y nosotros queremos que nos coja de toda la caja, entonces pues lo ponemos esquinado. Y aquí también usamos un foco de 65 watts, ya que no queremos que nuestro huevo se nos cocine. Como pueden ver aquí a la parte derecha, contamos con un ventilador. Y el ventilador lo le pusimos dada la vuelta, se podría decir, ya que nosotros no queremos que meta aire frío a la caja porque se enfriaría nuestro huevo. Entonces lo que queremos es que saque el aire, saque la humedad de la caja, entonces por eso le pusimos al revés, ya que no queremos que meta aire frío.
En la parte de atrás, como pueden ver en la parte de atrás, encontramos cable gemelo, un enchufe, y aquí encontramos la parte de las conexiones, aquí en esta cajita de plástico. Entonces procedemos a abrir la caja, procedemos a abrir esta caja plástica, y aquí nos podemos encontrar ya la parte de eléctrica. Entonces aquí nos podemos encontrar la parte del SP22, el relé, los cables DuPont, compramos hembra y macho. ¿Esto por qué? Porque el SP32 tiene pines, pero no tiene varios pines de serie BCC y tierra para abastecer a todas las conexiones, ¿no? Entonces, pues necesitamos la mini protowar para una línea ocuparla como positivos y la otra línea ocuparla como negativos, sería ground, no tierra. Entonces, aquí atrás lo que podemos ver una placa de terminales, lo cual nos ayuda es a no usar tanto empalme. Entonces ocupamos una caja de terminales para que se nos haga un poco más fácil eh, hacer la conectividad de los cables. Porque aquí en la parte del ventilador y la parte del foco usamos el mismo enchufe, entonces le tenemos que conectar al, al mismo tornillo del terminal, sería para que vaya a la fase. Bueno, como les dije, estamos usando un enchufe. Entonces aquí usamos esta placa de terminales, lo cual nos facilita el hacer las conexiones del ventilador y el foco. Entonces en esta placa de terminales lo que hicimos es en estos tornillos meter, digamos, sería el cable del foco y en el otro tornillo meter el cable del ventilador. Entonces después lo que hicimos es sacar por aquí la parte de la fase y el otro sería la tierra, no el neutro. Entonces para poder poner en enchufe. Bueno, les voy a mostrar el funcionamiento de nuestro proyecto. Vamos a proceder a conectar el enchufe y también vamos a proceder a conectar el SP32. Entonces, una vez que ya hayamos conectado el enchufe, necesitamos también una power bank, una fuente de 5 voltios para poder conectar el SP32. Una vez que ya conectada nuestra USB, para que se nos prenda la incubadora, necesitamos prender los datos móviles del celular. Una vez ya prendidos los datos móviles, se va la caja a prender. Como pueden ver, ya se prendió la caja. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra aplicación Firebase, ahí pueden ver la humedad y la temperatura y el nivel de agua. Entonces ahorita nos dice que el nivel de agua está bajo, ya que no hemos puesto agua en la turbina, ¿no? Y cuando no tiene agua nos dice el nivel de agua normal. Para darnos cuenta, digamos, de las temperaturas y todo eso, aquí como pueden ver, las temperaturas, eso no cambia en ninguno de los días, ya que son 21 días para que genere el huevo. La temperatura mínima es de 37.2 y la temperatura máxima de 37.8. Cuando llega a estas temperaturas, el foco se apagará. E igualmente en la humedad. Entonces, cuando llegue, digamos, a 45 y a 50, eh, se va, se va a apagar. Pero en el día 19 y 21 es donde cambia. Ahí tiene que llegar a 65 y a 70 de humedad. Como pueden ver, ahorita ya nuestra humedad, ahorita ya sonó, ya se apagó ya. Ahorita el ventilador ya está apagado. Ya no suena el ventilador y se apagó. Ahora toca esperar a que se apague el foco. Entonces tenemos que esperar a que llegue a 37.2. Como pudieron ver, ahorita ya se apagó ya. Llega a cierta temperatura y se apaga. Igualmente, cuando baja de esa temperatura o de esa humedad, se prende el ventilador y el foco. Como pudieron ver, ahorita ya se prendió porque ya bajó. Como pueden ver, el relé y el ventilador tienen buen funcionamiento. Ahorita les voy a hacer un claro ejemplo cuando entre humedad para que puedan ver que se vuelve a prender. Como pueden ver, cuando nuestra humedad es mayor, se prende el ventilador. Eso ha sido todo por el video. Muchas gracias por ver.